Voy a leer de nuevo Juan 6, versículo 11, que es el versículo en el cual vamos a basar este mensaje. Dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Podemos ver aquí tres tipos de hombres: a Jesús, los discípulos y los que estaban recostados. La multitud, unos pocos, y los escasos, los que casi no hay. También podemos ver aquí las etapas del crecimiento espiritual, que es la niñez, juventud y madurez, que tiene que ver con observación y aprendizaje, participación y dirección. Podemos también ver estos tipos de hombres representados, por ejemplo, en el trabajo. Cuando hay algún proyecto, una innovación, cambios, siempre están ahí los comprometidos, los que saben dirigir, los que tienen visión, pero también están ahí los que saben recibir órdenes para ejecutarlas. Y lógico, también están los que no hacen nada. Esto también se puede ver en las escuelas. No sé si todavía se haga, yo hace como 15 años que estuve, ¿verdad? Encargan proyectos y los encargan por grupo. Dividen 3 o 4 grupos, depende de 10, 15. Y siempre ahí están los comprometidos, los que saben dirigir, los que saben proyectar. Pero también están los que saben hacer cosas, pero nada más saben hacer cosas. Son buenos para recibir órdenes, para ejecutarlas, para llevarlas a cabo. Y también están los que no hacen nada, los que tienes que poner en la lista, ¿verdad? Porque el grupo se da por los equipos por lista y pues ahí aparecen. Cuando Israel salió de Egipto, también podemos ver estos grupos. Estaban los consagrados, los comprometidos con Dios, en este caso nada más Moisés, muy escasos. Pero también estaban los que saben recibir órdenes y que las ejecutan, los que están entre los líderes y la gente pasiva, por decir así. Saben servir, saben transmitir, pero también están los que no hacen nada. Los que por todo se quejaban, los que dijeron: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? En este texto podemos ver también un cuadro de los 3 tipos de personas que hay en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay gente comprometida, hay gente consagrada a Dios, hay gente con visión, que saben hacer innovaciones, los que dirigen, pero también hay aquellos que saben recibir órdenes, pero no más recibirlas, sino ejecutarlas. Y también están los que están en calidad de bulto. Y son, como está aquí en el texto, la mayoría. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué tipo de persona, qué tipo de hombre es usted? Es decir, ¿qué papel juega usted como miembro de la Iglesia Bautista Manaín? ¿De cuál de esos 3 tipos es usted? ¿Es usted de los comprometidos, de los que dan fruto, de los consagrados, de los que tienen visión? ¿O es usted de los que son buenos para servir, que sabe ponerse a la orden de los líderes para hacer, para servir, para ministrar? ¿O es usted de los que nada más vienen a que le sirvan, que demandan mucho de los que no ayudan?
El título del mensaje es Los tres tipos de hombre que hay en las iglesias. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta todavía mañana es lo siguiente: la madurez espiritual se obtiene por dejar de estar inactivo, participando en algún servicio o ministerio en la iglesia. ¿Para qué? Para comprometerme más con Dios y así poder consagrar mi vida a Él. Lo voy a repetir. La madurez espiritual se obtiene por dejar de estar inactivo, participando en algún servicio o ministerio en la iglesia, para comprometerme más con Dios y así poder consagrar mi vida a Él. ¿Por qué? Porque los comprometidos con Dios son los que confían en Él, los que se involucran en algún servicio o en algún ministerio en la iglesia, para así dejar de ser inactivos o pasivos espiritualmente. Primer punto, los que son comprometidos. En este caso, en este texto, es nuestro Señor Jesucristo. O los que son como Él, o los que fueron como Él, en este caso Moisés, Josué, Pablo y algunos más. Inciso A, son los que se comprometen a trabajar con los recursos. Dice, y tomó Jesús aquellos panes. ¿Cuántos eran? 5, ¿verdad? En este caso, son la gente como Cristo, los que son como Él. Eran solo 5 panes. 5 en la Biblia representa número de muerte o número de gracia. El caso típico es David. David se hizo de la gracia de Dios para vencer a Goliat. Dice, y tomó 5 piedras del río. ¿Sabe por qué 5 y por qué del río? No voy a tomar mucho tiempo, pero las piedras originalmente son ásperas, picudas, como algunos de nosotros éramos ásperos, picudos. Pero por el fluir del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que es tipo de la palabra, se van quitando esas imperfecciones. Claro, cuando fluye el agua, no es cuando está estancada. Cuando fluye, va moviendo las piedras y se van quitando esas imperfecciones. Así como nosotros llegamos aquí, somos picudos y ásperos y nos empezamos a tener fricciones, pero poco a poco, por el fluir de la palabra de Dios, por el fluir del Espíritu Santo, esas imperfecciones se van quitando hasta que quedan las piedras del río. ¿Cómo? Lisas, ya no se hacen daño. Así nosotros. Pero es por el fluir de la palabra de Dios. Ahora, aparentemente no eran suficientes estos recursos, hermanos. El pan es tipo de la palabra de Dios. Ahora, no eran suficientes porque eran nada más 5. ¿Para cuántos? Mínimo comieron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Si eran más. Pan tipo de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el cuadro. Cristo tomó aquellos panes para alimentar a toda la gente. Nosotros tenemos la palabra de Dios para alimentar a la gente, hermanos. Tenemos la palabra de Dios tipificada en los panes y la gracia de Dios tipificada en los 5. Aparentemente solo tenemos un libro para alimentar a la gente. Escasos recursos con los que aparentemente contaba también Cristo. Hermanos, Dios necesita gente comprometida para trabajar con este libro, la Biblia. Con la Biblia y la gracia de Dios, hermanos, podemos alimentar a mucha gente.
Ahora, ¿creemos que con la Biblia y la gracia de Dios es suficiente para alimentar a muchos? Sí, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos? Y me estoy incluyendo, hermano. En todo esto yo me voy a incluir. No es de aquí para allá, es de Dios para nosotros, hermanos. Para Cristo aquellos 5 panes eran suficientes para alimentar a muchos. En este caso, como dije, alimentó a 5,000 sin contar a las mujeres ni los niños. ¿Cuántos cree usted que podamos alimentar con esta Biblia? ¿Con la suya? ¿Más o no? Pero ¿cuál es el problema? Que no confiamos. La Biblia y la gracia de Dios son suficientes para que podamos alimentar a la gente y así producir o llevar fruto. Solo se necesita de la Biblia y la gracia de Dios, hermanos. 5 panes representados aquí. 5 la gracia y el pan la palabra de Dios. Y las tenemos a la mano. ¿Todos tenemos una Biblia? La tenemos a la mano. Nuestro problema es nuestra falta de fe, de confianza y de compromiso con Dios, hermano. Ese es nuestro problema. Si se ve, son los que confían en Dios. Hermanos, dice, y habiendo dado gracias. Nadie da gracias a Dios por algo que no lo cree, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dio gracias porque creyó. En Hechos 27, 20 y 35, se me hace que no aparece ahí. Pablo también tenía esta virtud de dar gracias. Hechos 27, voy a leer el 20 y el 35, dice así. Hablando de su naufragio, Pablo dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, esa es la característica de Lucas, o sea, una tempestad grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Hermanos, Pablo aún habiendo perdido la esperanza de salvarse, dio gracias. Por eso digo que nadie da gracias a Dios si primero no cree. Ahora, ¿nosotros damos gracias a Dios en todo? ¿O nada más cuando nos va bien? Por ejemplo, en este tiempo, si estuviéramos allá a finales de julio y principios de agosto, ¡ay, que haga frío! Y ahora que tienen frío no vienen porque tienen frío. En Juan 11, 41 y 42 nos narra esta costumbre que tenía Jesús de dar gracias. Se me hace que ese tampoco aparece, ¿verdad? Dice así, entonces hablando de la resurrección de Lázaro, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. La costumbre o el hábito de Jesús era dar gracias a Dios. Nosotros le damos gracias a Dios en todo, hermanos. Como dije, el problema no son los recursos sino nuestra falta de fe, de confianza y de compromiso en Dios. Tenemos todo para alimentar a la gente. Claro, hay veces que ni los de la misma iglesia se quieren alimentar, ¿verdad? Los panes fueron tomados no solo por el Cristo, sino por un hombre
que confiaba en Dios. Porque usted puede decir, no, es que él era Dios. Sí, él es esencialmente Dios y esencialmente hombre. Como hombre confió en Dios y él dependió total y absolutamente del Espíritu Santo y por eso lo hizo, cosa que nosotros lo podemos hacer, pero sinceramente estamos muy lejos. Como hombre él confió. Él tenía la certeza de que el Padre lo oía, de que el Padre iba a actuar. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Y él como hombre esperaba ser oído por el Padre y le da gracias. Los comprometidos son los que confían en Dios. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar. ¿Sabe qué lo va a decir? Sus frutos. El árbol por sus frutos se conoce. Yo puedo decir que yo de lengua me como un plato y que me da comezón en la espalda porque ya van a salir alas y todo eso. Pero si no llevo nada de fruto, mis hechos lo dicen. El fruto. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es su fruto, hermano? ¿Cuál es su fruto? Inciso C. Son contados los que quieren ser comprometidos. Son muy escasos, es más, son una especie en extinción. Y aquí se ve 5,000 contra 1. Son una especie en extinción actualmente. Son pocos los que se consagran, son pocos los que se comprometen con Dios, son pocos los que confían en Dios, son pocos los que quieren trabajar con los pocos recursos que tenemos, y tenemos pocos recursos como iglesia materiales. Claro, esa es otra historia, dijo doña Chonita. ¿Sabe por qué? Porque no somos fieles. Somos, ¿quién sabe? No somos fieles. Y por eso hay pocos recursos. No quiero decir, pero ahí ve eso. Son pocos los que quieren trabajar con este libro, con la Biblia. Son pocos los que confían en la gracia de Dios. Decimos y hasta oramos y creemos en Dios y Dios va a actuar, pero no movemos ni un dedo. En nuestra iglesia no tenemos muchos recursos económicos, si usted lo puede ver, pero sí tenemos un gran recurso que es Dios y su palabra. Y es más que suficiente, hermanos. Lo que pasa es que no somos comprometidos. Quizás hasta nos dé miedo consagrar nuestra vida a Dios. Pero con estos pocos recursos que tenemos son suficientes para que los comprometidos, los consagrados, para los comprometidos y los consagrados, porque estos son los que confían en Dios, son los creadores, los innovadores, los que tienen visión, los que no confían en los recursos materiales, sino solamente en Dios. ¿Es usted de los comprometidos con Dios, hermano? ¿Realmente nos comprometemos con Dios? Hermanos, Dios dio todo por nosotros. ¿Qué hemos dado nosotros? Lo voy a decir para mí, para que no se sienta ofendido. Limosnas. Dios dio su todo, hermano. ¿Usted daría
la vida de su hijo por un narco? Al contrario, decimos, no, mátenlos. ¿O no? ¿Usted daría a su hijo por los sicarios? ¿Sabe que nosotros andamos ahí casi a la par? No hemos matado gente físicamente, pero ¿qué tal? Como dijo aquel, las puñaladas por la espalda, las críticas. ¿Qué dice la palabra? Al que le dice necio a su hermano, tenemos escasez de hombres que confíen realmente en Dios. Por eso digo, son una especie en extinción. ¿Es usted de los comprometidos con Dios? ¿Es usted de visión, de autoarranque, que tiene visión, que hace innovaciones, que sabe dirigir? Esto es lo que hacen los comprometidos con Dios, hermano. ¿Cree usted que la Biblia y la gracia de Dios son suficientes para alimentar a muchos? Hermanos, las iglesias están muriendo, otras, ¿verdad? Otras. Las iglesias están muriendo porque no hay cristianos comprometidos con Dios. Y no es broma, hermanos. Hay iglesias, yo sé de iglesias que son 2, 3 familias, después de que eran 100, 150, ahora son 2, 3 familias. Son hechos verídicos. Y usted oye las enseñanzas, oye ni visión tienen, ni hacen nada, nomás están ahí en calidad de bulto, prácticamente muertas espiritualmente. Las iglesias están muriendo porque no hay cristianos comprometidos con Dios ni con su obra. Son una especie en extinción. Son una especie en extinción los que confían en Dios, los maduros espiritualmente. Hermanos, la invitación es que usted analice su vida y busque consagrar su vida a Dios. Busque comprometerse con Dios para que pase a ser parte de este grupo de comprometidos consagrados a Dios, de la madurez espiritual. Punto número 2, los ejecutores, en este caso, en este texto, los discípulos, son los que saben hacer cosas. Y sí es bueno. Dice, lo repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban recostados. Shisoá tienen la actitud para recibir las instrucciones. Son los que tienen buena actitud. Reciben con buena actitud las instrucciones, las órdenes de su líder, del maduro, del consagrado, pero para llevarlas a cabo, para ponerlas en práctica. Reciben el trabajo de los comprometidos, de los organizadores para hacerlo. Estos son los que son obedientes, saben recibir instrucciones de sus líderes, de los maduros, de los consagrados. Les gusta estar en la operación, en la acción. Son activos espiritualmente, pero les falta consagración, les falta comprometerse más con Dios, les falta visión, les falta dar ese paso decisivo. Se conforman con servir, y digo, servir no es malo. A propósito, se debe comenzar en la iglesia sirviendo y luego ministrando, no es al revés. Entonces, a este tipo, a los ejecutores les hace falta dar ese paso decisivo, hermanos. Si se ve, tienen la disposición para repartir, tienen buena aptitud para recibir instrucciones, pero también tienen buena actitud para transmitirlo. Se ponen al servicio de los que son consagrados para repartir, saben transmitir. Hermanos, esto es el discipulado bíblico. Pero ¿qué pasa?
llevamos toda la vida con el discipulado. Hasta lo cancelamos porque no me tengo cosas más importantes que hacer. O a lo mejor sí puede ser que les gusta mucho y por eso no quieren avanzar porque les gusta mucho. Otros pues ni se quieren discipular, no se dejan ser ayudados. Estos son los que reciben para transmitir. Ese es el discipulado. Recibimos de Cristo para transmitirlos a los niños, a los pasivos, para que se hagan ejecutores y después puedan ser consagrados. Se ponen al servicio de los pasivos también. Este tipo de personas saben estar bajo autoridad, saben ponerse al servicio de los líderes, de los innovadores, de los de visión, de los consagrados, pero también saben ponerse al servicio de los inactivos, de los pasivos. Son los que son buenos para servir, para transmitir, pero no son creadores. No son, se les tiene que decir qué y cómo hacer las cosas, porque les falta visión. Pero ¿sabe por qué? Porque no quieren comprometerse más. Se sienten cómodos. Sí, pues yo hago algo en la iglesia. ¿Está mal? No, no es malo, hermanos. Lo que sí es malo es estancarse. Hay que ir adelante a la perfección. Servir o ejecutar órdenes. ¿Creen que servir y ejecutar órdenes es suficiente? No, hermanos, hay que ir más para allá. Los que se conforman con solo hacer algo y no quieren ir más adelante a la perfección, hermanos. Vuelvo a repetir, es bueno participar en alguna otra cosa, pero no es el todo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sirvo aquí a Dios barriendo, por decir, pues me siento muy a gusto porque yo aquí barro, muevo la gente. Si sabe mover la gente, con permiso, con permiso. Es bueno, sí, pero así se comienza, pero no es para quedarse ahí. Es como si un niño, usted le da leche y empieza a crecer a los 5 años y ahí se queda. ¿Está bien eso? No, hermanos, ni en lo físico, en lo espiritual, pues menos, ¿verdad? ¿O no se sentiría usted mal, los que tienen hijos chiquitos, que su hijo se quedara así como está de 2, 3 años y ya no creciera? ¿Se angustiaría o no? Claro. Imagínese Dios. Se angustia porque a este ya le di todo y no. Inciso C, tienen poco las iglesias. No hay muchos que hagan este trabajo. Son pocos los ejecutores, los que tienen buena actitud para recibir instrucciones de los comprometidos, de los maduros. Pero no solamente, como dije, de recibir las instrucciones, sino ejecutarlas. Son los que tienen esta doble función como Timoteo. En el tiempo de 2 Timoteo 2:2, que dice, ese es de memoria. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Lo que has oído, por decir, lo que yo he oído de los consagrados, esto voy a encargar. Eso es, hermanos. Es el discipulado bíblico. A propósito, el discipulado no es para llenar mi cabecita de información. Primero es una responsabilidad. Número 2 es para transmitirlo. No es para jactarme. Ya me discipulé. Me aventé 3 años, 3 años y medio, pero lo acabé. Acabé mi carrera con, ¿cómo dice?
Ahora, en 2 Timoteo 20 y 21 dice lo siguiente. Dice, pero una casa grande, hablando de la iglesia, no solamente hay utensilios de oro, de plata, aterrizándolo, ¿verdad? Los consagrados, los comprometidos, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso son pocos en las iglesias, porque se requiere de disposición para participar. A propósito, los ejecutores son los jóvenes espirituales, los que por eso son los que participan en servicio primero y luego en el ministerio, y luego que sigue van a brincar al liderazgo, pero cuando sean consagrados, cuando sean comprometidos con Dios. Es que yo soy hijo de Dios. Sí, usted puede ser pasivo como hijo de Dios, y si ahí quiere quedarse, pues es su voluntad, no la de Dios. Así se siente bien, échele ganas. Pero la invitación es que vaya adelante a la perfección, no estancarnos. Como dije, estos son los jóvenes espirituales los que participan. Si solo usted es un ejecutor, busque confiar más en Dios, busque consagrar su vida a Dios. Ayudar y el servir son buenos, hermano, pero no es todo. Hay que ir adelante a la perfección. Determínese a consagrar su vida a Dios. Comprométase con Él. Es mejor. Servir es bueno, sí, pero como dijo Pablo, es muchísimo mejor ser un consagrado a Dios. Punto número 3. Los que son pasivos son la mayoría, hermanos. Los que están recostados, los niños espirituales. Dice el texto, y los discípulos entre los que estaban recostados son los pasivos, los que no hacen nada, o no hacemos nada, me voy a incluir. Shisoá son los que quieren ser servidos, están acostados, descansando, inactivos, felices. Estos son los que siempre están esperando que se les sirvan, son los que están como los pajaritos. Ahora ya se perdió eso, hemos perdido el contacto con la naturaleza, hermano, pero hemos adquirido el contacto con las redes sociales, ¿verdad? Pero antes los pajaritos todavía, pero antes se veía más. Ahora siguen haciendo así los nidos en los árboles, y tú veías ahí los pajaritos se estaban pillando porque tenían hambre, y llegaba el pájaro, el grande, ya sea la hembra o el macho, con comida. Y ¿qué estaban haciendo los pajaritos? Piquito abierto para que le caiga la comidita, ¿verdad? Qué bonitos, ¿verdad? Y así sabe que son algunos cristianos. Bueno, así somos algunos cristianos. Nomás abrimos el pico para que nos caiga la comida. Qué chulada, ¿verdad? Hay otros, parece que es el pelícano, ese los tienes que dar ya, eso está peor, ¿no? Les tienes que dar la comida procesada, o sea, guacareada, porque no son capaces ni de eso, hermanos. ¿Sabe que así hay cristianos? De que los hay, hermano. El chiste es para encontrarlos, ¿verdad? Son perezosos los pasivos. Por eso son pasivos, porque son perezosos. Por tanto, son los que no son capaces de llevarse el alimento a la boca. Proverbios 19:24, ese sí está ahí. Dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará.
No, tan perezoso es que se le queda entre el plato y la boca la comida. Y sabe que así hay cristianos, hermano. Lo voy a decir, sabe que así habemos cristianos. Es el que tiene en poco la Biblia. Claro, trae su Biblia, pero la trae de adorno. Cuando leen o cuando tienen esa osadía de leer la Biblia, leen un capítulo cada 2, 3 días y con eso se empachan. Son los que no son capaces ni ayudar. Son los que menos ayudan, son los que no mueven ni un dedo para el servicio. Es más, como se dice en el béisbol, no pichan, ni cachan, ni dejan batear. Sí, hermanos, de que los hay, los hay. Claro, en otras iglesias, ¿verdad? No estamos hablando de esta, estamos hablando de otras. De ahí. Ni ayudan, ni dejan ayudar. Son los chiflados de las iglesias. Y puse esta palabra por no decir una palabra, por no poner la palabra correcta, porque es más fuerte. De por sí así dice, no, es que este nomás nos regaña. Son los que demandan mucho de los comprometidos y los ejecutores. ¿Quieren una atención personalizada? Como se dice en el fútbol, requieren marca personal. A la hora que se les atora la carreta, quieren que la iglesia les ayude y les saque adelante su problema. Dijo aquel, seré yo, Señor. Están para ser servidos, buscan lo suyo propio. Son los que requieren toda la atención, hermanos. Son los que dicen, es que en la iglesia no me ayudan, pero quizás no se dejan ayudar. Ahora, hermanos, así comenzamos todos, o usted no, nomás yo. Así comenzamos todos. Pero hay quienes nos dejamos ayudar, o se dejaron ayudar, se dejaron ministrar. En 2 Corintios 1:4 dice, no, este tampoco está, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Somos consolados por Dios hasta palabras, ¿verdad? Ahora yo sé que está hablando de la consolación en las tribulaciones, pero el principio es el mismo. Alguien me ayudó, me ministró cuando estaba inactivo, cuando estaba pasivo, y ahora debo ayudar, ministrar a otros. Eso es, hermano. Como dije, hay algunos que no se dejan ayudar, no se dejan ministrar. Les dices del discipulado y no. Son los que más se quejan. Son los que constantemente están criticando, siempre están murmurando, por todo se quejan. Por lo tanto, caen en la crítica. Son los contenciosos en las iglesias. Son los que hacen los problemas en las iglesias. Hermano, no critique, no hay iglesia perfecta, ni pastor perfecto, ni hermanos perfectos. Ayude y déjese ayudar. Comience por dejarse ayudar, por dejarse ministrar, para que después usted ayude a otros. Vuelvo a repetir, ese es el discipulado, hermanos. Algo bien básico. Busque, hermano, ser un comprometido con Dios.
No deja nada el ser pasivo. Ahora sí comenzamos, está como los niños, pues, los recién nacidos, pues no se mueven, ahí los dejas, ahí se quedan. Pero uno es 6, 7 años, lo dejas ahí, no, hombre, anda por todos lados, volteándote la casa al revés, ¿verdad? Hermanos, estos son los que abundan en las iglesias, las multitudes, como decía el versículo. Por lo general en las iglesias son los que más hay, son los que más abundan, son los que hacen tibias las iglesias, son los que causan los tropiezos, son el fuerte de muchas iglesias, no por su fortaleza espiritual, sino porque son muchos. Aquí en el texto vimos la mayoría, 5,000 contra 12, para no brincarnos al otro, ¿verdad? ¿Ya cuánto nos tocan? Dijo aquel, ¿verdad? Por eso digo que por eso hay muchas iglesias pasivas, sin fruto, sin visión, y por eso muchas iglesias están muriendo. Ahora entiendo que está profetizado en Apocalipsis 3, creo que es el 14 en adelante, por la iglesia a la Odisea, que tipifica la iglesia de estos tiempos. Pero eso es un promedio, hermanos, es el factor común, no todas. Debe haber iglesias misioneras, iglesias perseguidas, como las 7 cartas de Cristo a las iglesias. Ese es el factor común, el promedio, pero recuerde que Dios siempre tiene un remanente fiel. Formemos parte de ese remanente fiel y no del promedio de la tibieza. Y esto es aquí como iglesia, a todos nos toca. Realmente todos, como dije, comenzamos así, siendo pasivos, pero procuremos ser más comprometidos con Dios y con su obra, hermanos. Ahora, ¿cuál de estos tipos de personas es usted? O más bien, sus hechos, ¿en cuál grupo de personas lo pone? ¿En los comprometidos? ¿En los ejecutores o en los pasivos? Hermanos, analicemos nuestras vidas de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo entiendo, porque yo no pienso ni entiendo, de acuerdo a su palabra, para ver qué tipo de persona somos. Ahora, quizás antes no lo sabía y está bien, se entiende, pero ahora ya lo sabe, y Dios ahora sí le va a exigir. Si antes no sabía, que no creo, ¿verdad? Pero hay veces que nos hacemos como que la Virgen nos habla, ¿verdad? Pero ahora ya lo sabe. 21 de enero 24, apúntelo. Dios le habló de esa forma. Analice su vida, hermano. Somos de los comprometidos, de los consagrados, de los que producen fruto para Dios. La Biblia dice que el árbol por sus frutos se conoce. ¿De cuál dicen sus frutos que usted es? Si es de los comprometidos con Dios, ¿cuál es su fruto, hermanos? ¿Cuál es su fruto? ¿A cuántos ha evangelizado? Ni queremos evangelizar. Lo hablo por mí. Y después de que lo evangelicé, ¿cuánto tiempo he invertido para traerlo a la iglesia? Y casi no se batalla, ¿verdad, hermano? Hacer ese trabajo para traerlo a la iglesia, para discipularlo. Pero que también lo discipulé, que también le transmití vida, que también fue ejemplo para que él haga lo mismo ahora. ¿Cuántos, hermanos?
y que ahorita estén ministrando la palabra de Dios. ¿Cuántos? Creo que con esta mano y me sobran dedos. Claro, unos se van a quedar así. ¿Qué dice nuestro fruto? ¿Somos consagrados? ¿Quisiera usted consagrar su vida a Dios? Hermanos, todos comenzamos, vuelvo a repetir, no se sienta mal si usted tiene poco tiempo aquí en la iglesia, si usted va llegando. Esto es un proceso de niñez, juventud y madurez, pero no se la pase toda la vida en la niñez. Eso sí, es de cuidado. Quisiera consagrar su vida a Dios, comience por confiar más en Dios, en los recursos que Él nos da, comprométase con Dios, porque estos son una especie en extinción, hermanos. Se están extinguiendo los consagrados, hermanos, a Dios. Y por eso está la sociedad como está, hermano. No hay de otra, no hay vuelta de hoja. No es que yo qué culpa tengo, tenemos la culpa porque no hemos sido la sal ni la luz del mundo. ¿Sabe para qué es la sal? La carne seca, que le echan a la carne, le echan sal, ¿para qué? Para que no se corrompa. Eso somos nosotros, la sal, para que no se corrompa. Pero quizás, como dijo Cristo, ya estamos pisoteados. ¿O es usted un ejecutor? ¿Es de los que son buenos para ejecutar órdenes, para hacer cosas en la iglesia? ¿Tiene esta buena actitud? ¿Le gusta servir a los demás? Muy bien, excelente. Pero no, busque dar un paso más arriba, determínese a consagrar su vida a Dios, determínese a confiar en Dios, busque llevar fruto, busque ser más comprometido con Dios y con su obra. Busque ser un hombre de autoarranque, de visión, de estrategias. ¿O es usted un pasivo espiritualmente? Hermanos, nuestros hechos lo dicen. ¿Es usted un pasivo espiritualmente, de los que siempre están esperando que se les sirva, de los que se quejan por todo en la iglesia, de los que murmuran? Como ya dije, la mayoría comenzamos así, pero es tiempo de ya dejar eso. Eso no nos llevará a nada bueno. Busque hacer algo en la iglesia, ocúpese de confiar en Dios, sea un hombre de autoarranque, de visión, que lleva fruto y que su fruto permanezca. ¿De qué tipo de hombre o mujer de Dios es usted? ¿O qué papel juega usted en esta iglesia? Si yo soy un pasivo espiritualmente, lo voy a decir así, pues voy a buscar ser ayudado para después ayudar, para comprometerme en esta iglesia, para servir, luego ministrar y luego dirigir. Conclusión. Determínese a dejar ya de ser pasivo espiritualmente. Comencemos por servir e involucrarnos en la iglesia para enseñarnos a confiar en Dios y así comprometernos más con Él y con su obra. Hermanos, dejemos ya de ser pasivos. Busque participar en algún ministerio, en algún servicio, para que le encuentre sabor a las cosas y después se comprometa con Dios.